Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda la profesora Mercedes Pando. Estamos en nuestro curso de Plan Lector y el día de hoy tenemos una lectura que lleva por título La biografía. La biografía, chicos. Vamos a ver de qué se trata la biografía. ¿Has escuchado alguna vez esta extraña palabra? Posiblemente sí, pero no sabes muy bien cuál es su significado. No te preocupes, ahora mismo vas a descubrirlo. Biografía es una palabra proveniente del griego que significa escribir la vida. Una biografía, por tanto, es la narración en la que un escritor relata la vida de otra persona. Para ello, tiene que reunir muchos datos, investigar en profundidad y asegurarse de que la información es real. Si no, requiere meter la pata. Si no quiere meter la pata. En una biografía se debe tratar de contar siempre la verdad. Las biografías son muy interesantes porque gracias a esa dura tarea de investigación que previamente ha realizado el autor, podemos conocer cómo fue la vida de muchos personajes importantes de la historia. Escritores, políticos, pintores, reyes, músicos, científicos y actores. Si se trata de un personaje histórico, la biografía relata su trayectoria vital hasta el momento de su muerte. En cambio, si el personaje todavía vive, cuenta su vida hasta ese momento. En este último caso, el escritor dispone de mucha más información, ya que tiene la opción de preguntarle al protagonista cosas sobre su vida y después completar la información recurriendo a familiares o amigos, a menudo encantados de contar anécdotas curiosas y experiencias que han vivido de primera mano con él. Imagina que te regalan una biografía del más grande pintor del siglo XX y uno de los artistas más importantes de todos los tiempos, Pablo Picasso. ¿Qué crees que vas a encontrar en sus páginas? Seguro que lo has adivinado. Un relato acerca de cuándo y dónde nació, cómo era su familia, cuál fue su colegio, por qué razón empezó su afición por la pintura, qué tipo de cosas le gustaba hacer en su tiempo libre, los viajes que hizo, de quién se enamoró, cuál fue el primer cuadro que vendió, los premios que recibió, y así hasta el momento de su muerte en 1973, a la edad de 91 años. Esta lectura te permitirá aprender un montón sobre cosas sobre la vida y obra del genio, pero también te dará mucha información sobre la época en que vivió, como por ejemplo cómo era la España de su infancia y juventud, qué ambiente bohemio y artístico había en París cuando se fue a vivir allí, qué sucedió en Europa cuando estallaron las guerras mundiales y la guerra civil española, etcétera. Las biografías, por tanto, nos permiten conocer la vida de una persona y además nos sumergen en los lugares y acontecimientos que rodearon su existencia. Si lo piensas detenidamente, verás que esto es fundamental. Tú no serías tal y como eres, tú no serías realmente tú, si hubieras nacido en el siglo XV en un palacio de Florencia, ¿verdad? Pues tampoco Picasso habría sido Picasso, ni habría pintado cuadros cubistas si hubiera sido el hijo de un soldado de la antigua Roma y hubiera crecido rodeado de espadas en vez de pinceles. Como puedes ver en este sencillo ejemplo, el entorno familiar, social y cultural en que nacemos por azar, unido a la época en que nos ha tocado vivir, determina nuestra existencia. Esto es clave a la hora de explicar cómo ha sido la personalidad y la vida de cualquier ser humano, y por tanto imprescindible a la hora de redactar una biografía. Hoy en día, gracias a la tecnología, las biografías pueden ser contadas de otras maneras, como por ejemplo a través de películas o documentales. Una curiosidad. Cuando una persona decide escribir la historia de su propia vida, se llama autobiografía. Muy bien, chicos, esta ha sido entonces la pequeña lectura sobre la biografía y ahora vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. Pregunta 1, chicos. Dice,
Señala si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Primera afirmación. Una biografía tiene más calidad si el escritor añade historias inventadas, ¿verdadero o falso? La segunda. Una biografía solo se escribe cuando el personaje ya no vive, ¿verdadero o falso? Una biografía, si no es terrorífica, no se considera biografía, ¿verdadero o falso? Una biografía siempre debe contar la verdad sobre la vida de un personaje, ¿verdadero o falso? Vamos con la pregunta 2. Si un autor empieza a escribir la biografía de una persona que todavía vive, ¿tiene alguna ventaja? ¿Cuál será la correcta, chicos? Letra A. Puede preguntarle cosas sobre su vida y entrevistar a sus conocidos. Dispone de mucha más información. Cuando se escribe una biografía, el autor tiene prohibido hablar con el personaje. Ninguna, todas son desventajas. Aquí, chicos, podemos marcar más de una, ¿sí? Así que vamos a pensar cuáles podemos marcar. La siguiente, número 3. En una biografía, ¿por qué es importante situar al personaje en su época y contar cómo era el entorno en que vivió? Para que el libro tenga más páginas y el autor pueda ganar más dinero. Importante, para nada, esa información sobra. Es imprescindible para entender su vida y su personalidad. D. Para saber si vivió antes o después de Jesucristo. A ver, ¿cuál será la alternativa correcta? Aquí solamente debemos marcar una, ¿sí? Vamos con la 4. En la lectura se cita la edad que tenía el gran Pablo Picasso cuando murió. ¿Recuerdas cuál era? 143 años, 67 años, Picasso todavía vive y sigue pintando en sus ratos libres, o a los 91 años. ¿Cuál será la respuesta, chicos? Vamos con la pregunta 5. ¿Qué significa la palabra biografía? Significa escribir la vida, vivir la vida, escribir la muerte, escribir viviendo. ¿Cómo se llama, chicos? ¿Cuál será el significado? Hay que marcar solo la respuesta correcta, ¿sí? Ahora les cuento cuál es la tarea, chicos. La tarea que tienen ustedes, la misión que tienen, es escribir una breve biografía sobre un familiar o un amigo tuyo, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer, chicos. Seleccionen a un familiar o a un amigo, al que ustedes quieran, para poder hacer su biografía, contar alguna información interesante entonces de esta persona. Muy bien. Eso sería todo por la clase de hoy. Nos encontramos en unos minutos para la videoconferencia y cualquier duda que tengan ya saben por dónde me pueden escribir, ¿sí? Muchas gracias por la atención prestada y nos encontramos en la siguiente clase. Cuídense mucho, chicos. Hasta pronto.